buenas tardes a todos. Damos inicio a este homenaje. Mi nombre es Francisco Pacián, soy secretario de Investigación y Formación. Hoy voy a estar moderando este evento, así que les doy la bienvenida a este 34º encuentro de conversatorio para homenajes del 2020. ¿Sí? Bueno, como muchos saben, el Club de la Libertad viene realizando estos homenajes todos los años. Este año particularmente hacemos todos los sábados a la tarde, donde tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de arrancar, quisiera recordarles algunos, como es el tema de los certificados y algunos beneficios que tiene el club para los socios. Así que les recuerdo que para aquellos que quieran solicitar un certificado de este evento, es gratuito para los socios, para los no socios tiene un costo de 200 pesos. Les aclaro que este certificado se solicita para los socios a través de un formulario y para los que no son socios a través de nuestras redes sociales. Además les quiero recordar que también tenemos beneficios de un 20% de descuento para los libros, para aquellos que son socios, así que ya saben, a través de las redes nos pueden contactar. El homenaje que nos convoca el día de hoy es Mariano Moreno, así que me gustaría antes de arrancar con los expositores, comentarles un poco sobre Mariano Moreno. Así que, bien. Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. A la edad de 21 años conoció al canónigo Terrazas, quien pronto le dio cobijo intelectual y prestó su biblioteca que, lejos de ser un cerrado centro de cultura católica, era más bien un amplio universo de ideas. Allí recogió las ideas de la igualdad de derechos para los criollos e indios, y aprendió a repudiar las crueldades de la esclavitud. Una de sus más destacadas acciones estuvieron relacionadas con el fomento de la difusión de las ideas de la Ilustración. Además, Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo, y por ello mismo se ganó la enemistad de muchos. El deán Funes, el mismísimo Saavedra, entre otros, entrevieron el peligro que encarnaban para sus proyectos conservadores. Pronto forzaron su renuncia a sus cargos en Buenos Aires y lo enviaron como representante del gobierno a Londres, rumbo al que partió el 24 de enero de 1811. Poco tiempo después, el 4 de marzo, encontraba en alta mar su misteriosa muerte. Pero eso no nos priva de apreciar su legado. Decía Moreno: si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuestras ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Ahora, con el permiso de los aquí presentes, voy a pasar un pequeño video, ¿sí?, sobre Moreno. Hemos dicho también que Moreno es un autor bastante original, porque a pesar de que él toma muchos conceptos de los filósofos europeos, él le imprime un sello propio a esos conceptos, se los apropia. Habíamos visto también que fue un gran luchador, sobre todo en contra de la institución de la esclavitud. Él, desde su época de estudiante en Chuquisaca, ya denunciaba la explotación a la que eran sometidos los pueblos originarios, que se los obligaba a trabajar en la mina de plata del Potosí. Él ya desde su tesis doctoral defiende a los pueblos originarios y lucha contra la esclavitud, cuestión que se irá manteniendo constante a lo largo de su vida. En 1809, por ejemplo, defiende a los esclavos que habían sido traídos de África. Es decir, que él defiende a todos los pueblos originarios del mundo y afirma que todos tienen una nativa libertad. Y bueno, al final de su vida, como lo ha señalado un historiador llamado Eduardo Dunhofer, Moreno realizó una traducción de la Constitución de los Estados Unidos, pero una traducción donde él mantiene todo aquello con lo que está de acuerdo, pero suprime todos los párrafos que legitiman la esclavitud, porque recordemos que en la versión original de la Constitución de los Estados Unidos la esclavitud todavía estaba contemplada. Eso le viene a Moreno del lado de los pensadores europeos que leía. Bien, eran 2 minutitos nada más. Espero que les haya gustado el video, lo pueden encontrar en YouTube. El pensamiento de Mariano Moreno se llama. Bueno,
Ahora paso a presentar a nuestros oradores. Hoy tenemos 4 personas aquí presentes. Entre ellos está Juan José Misich Fazán, si dije mal el apellido me lo corrigen, es estudiante de abogacía. También tenemos un director del Club de la Libertad, que es Carlos Moratorio, es abogado. También tenemos otro de los chicos que está participando en Perspectiva Joven, que es Lucas Sánchez, estudiante, y también es conductor de radio. Por último lo tenemos a Rodolfo Pampa Roldán, abogado. Bien, quiero aclararles a los disertantes que tienen unos 15 minutos para hacer la exposición, de los cuales se pueden agregar 5 para cerrar alguna idea que queda pendiente. ¿Sí? Así que a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejándonos las inquietudes en... Perdón, cierro el video. ¿Sí? Sus inquietudes o preguntas en el chat, ¿sí? Y al final de la exposición se abre un debate y ahí vamos conversando con nuestros disertantes. Así que, bueno, Juan José, cuando digas, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Bueno, yo me toca la parte de formación y de juventud de Mariano. Hablar de juventud de Mariano fue prácticamente toda su vida, pero fue muy, muy rica, tuvo muchos acontecimientos, fue muy intensa su vida. Como lo decían anteriormente, él nace un 23 de septiembre de 1778 en Buenos Aires, que fue hijo de Mariano Moreno y Argumosa y de Ana María Valle, en el cual eran 14 hermanos y él era el mayor. Lo cual él la primaria la lleva a cabo en la Escuela del Rey, y acá también tiene un rol fundamental Ana María Valle, porque era una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir, y fue la que le enseñó también a Mariano le enseñó a Mariano a hacer eso. Posteriormente, la secundaria la lleva a cabo en el Real Colegio de San Carlos, y por su gran dedicación y vocación al estudio, Moreno se transforma en el protegido de Cayetano José Rodríguez, un sacerdote franciscano y un poeta, la cual tuvo, gracias a este Cayetano, tuvo la posibilidad de acceder a muchas bibliotecas, y como lo decía, por su gran desempeño logra tener un título de honor de dicho colegio. Bueno, por consecuencia de su gran dedicación, es contactado por un sacerdote del Alto Perú, más precisamente Felipe Iriarte, que le aconseja a Moreno, a este joven Moreno, que vaya a estudiar a Chuquisaca. Como lo decía, eran 14 hermanos, era una familia no tan pudiente, pero los padres de Moreno hacen un gran esfuerzo y obviamente con la ayuda económica de Felipe de Iriarte, él logra ir a Chuquisaca. Ese viaje, un dato de color, lo hace en carreta, le llevó 2 meses y medio, 3, pero finalmente él llega a Chuquisaca un año, con 22 años, en el año 1799, y se queda allí 5 años, en la cual a esta etapa se la identifica como la más intensa debido a que potencia su idealismo. Principalmente, volviendo un poco atrás, su padre quería que sea teólogo, él acepta, pero a la vez él decide especializarse en el derecho. Una frase que siempre tengo marcada de Moreno es que él decía: solo el derecho permite trabajar a favor de las causas nobles. Entonces él decide estudiar derecho. Esto en Chuquisaca, la universidad se llamaba Universidad Mayor de Chuquisaca, y también la Real Academia Carolina de Practicantes. Bueno, esta universidad tenía el objetivo que tengan conocimientos útiles de lo que eran las leyes generales del reino, y siempre su método era utilizar las fuentes y no dar comentarios, o sea, no hacer críticas, que esto después lo voy a ir explicando mejor sobre las críticas sobre el reino. Bueno, la ciudad de Chuquisaca, para poner un poco en contexto, no era una ciudad tan, por así decirlo, linda, era muy desierta, muy sin nada, la gente era muy pobre, pero estaba esta universidad que concentraba, o sea, se reunían todos los espíritus americanos inquietos. Bueno, funcionaba a la par con esta academia que nombraba anteriormente, y
lo que daba la práctica letrados, una especie que era superior a la universidad, es decir, ahora como un doctorado, para obtener el título de abogado, y se requerían 2 años. Bueno, era hospedado, ahí en Chuquisaca era hospedado por Canónigo Terrazas, más bien don Matías Terrazas, en la cual él tenía acceso a grandes bibliotecas, en la cual en ese hospedaje él podía también relacionarse con el círculo selecto de la alta sociedad de Chuquisaca, en la cual siempre era invitado a reuniones donde concurrían también grandes pensadores que debatían ideas. Obviamente estaba en la residencia y por eso conocía a estas grandes personalidades, pero también lo que lo llevó fue su brillante inteligencia, porque era un superdotado y claridad que representaba a sus ideales. Bueno, la residencia de Terrazas, como lo decía, tenía muchas acceso a bibliotecas, en la cual obviamente esto le abrió su mente, y se encontraba con los textos de la Revolución Francesa, que era lo que le deslumbraba ante un joven moreno que tenía ideas y sueños de revolucionario ya. Como tenía libros de la Revolución Francesa, obviamente se encontraban algunos mayoritariamente en francés y muchos en inglés. ¿Qué hace Moreno? Estudia inglés y francés, lo aprende con mucha facilidad porque, como le digo, siempre sostuve que fue un superdotado, y empieza a traducir estos textos. Bueno, obviamente Moreno recurría a grandes autores como Montesquieu, Locke, Voltaire, etc. Y como por ejemplo el comercio europeo de las 2 Indias, también un texto de Abate Reinal que lo ayudó a tomar conciencia del fanatismo y superstición que alimentaban los males de esa época. Otra obra que lo marcó era la del orden natural de las sociedades de Mably, que ocasiona la crítica frontal del régimen que estaba en esos tiempos. Otros escritos que a este joven Mariano Moreno lo llevó fue el de Pereira, que fue el autor de La política indiana. Ese autor era un consejero de Indias en el siglo XVII, que asumía la defensa de los criollos contra los ataques de los españoles. Moreno, como era un apasionado lector, toma conciencia de lo que realmente ocurría por medio de estos escritos de un rector que se llamaba Victoriano de Villava, un fiscal de audiencia de Charcas, perdón. Villava redactaba un discurso sobre lo que ocurría en Potosí, o sea, la mita en Potosí, que dejaba al descubierto, al desnudo, el maltrato que se tenía hacia los indígenas. Y a partir de eso empiezan a aparecer los debates que antes no había, que era el de Villava con Francisco Paula de Sanz, que era el gobernador intendente de Potosí, y que defendía la mita argumentando que los indios era para ser autodeterminantes, ser independientes, etc. Y yo le respondía que eso no esperaba convencer a los que sostenían la mita y se beneficiaban de ella, sino más bien era una frase que lo convenció finalmente a Moreno, era: yo solo confío en tener algunos secuaces entre los pocos filósofos amantes de la humanidad que lean mis escritos. Entonces Moreno dice, para acá voy. Una de las fundamentales, creo que lo que más marcó a Moreno fue obviamente el contrato social, que lo tradujo de Juan Jacobo Rousseau. Fue lo que esto a Moreno lo llevó a ser lo que fue. Y hay una frase que él siempre la tuvo marcada de Rousseau, que la tradujo, que después la dispersó por todo el virreinato del Río de la Plata, que fue: el hombre es libre, pero que se haya encadenado donde quiera que esté. Que si el hombre renuncia a su libertad, estaría renunciado a su misma condición de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus deberes. Como lo decía, esto Moreno divulgó y se transformó en lo que fue. Él llevó a hacer el pensamiento de Rousseau muy fuerte, sobre todo marcó los fines del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, donde este pensamiento político-social está determinado sí o sí por las políticas de Rousseau. Había
como ya estaban apareciendo la lucha de independencias de las colonias, pero también no era lo único, sino lo que estaba apareciendo era la fundación de nuevas nacionalidades, lo cual Rousseau sostenía que no se podía pensar una forma, una nación, si se viene una situación que atente con las libertades y que atente contra la igualdad. Entonces, esto Moreno lo lleva a su plano revolucionario para seguir adelante con sus ideas. Moreno no tenía pensado todavía volver a Buenos Aires, él quería recorrer más en lo profundo de Perú, entonces se va a Potosí para seguir estudiando, o sea, seguir estudiando más la sociedad. Llega en el 1802, y obviamente se encuentra deslumbrado por la cantidad de riquezas que había, los grandes paisajes, pero eso no fue lo importante, sino vio lo que realmente decía Villaba, que los indios estaban se encontraban muy castigados por el horror, o sea, se encontraban muy esclavizados, se encontraban muy, muy mal. Por ejemplo, eran arrancados de sus hogares para llevarlos a la profundidad de los túneles mineros, y a partir de ello ya Moreno dice, bueno, vuelvo a Chuquisaca, me voy a recibirme y empezar a defender acá. En agosto de 1882 él representa en esta Academia Carolina una monografía titulada Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios. Esta monografía fue muy fuerte. Como decía, acá empieza a criticar la universidad, la academia, no admitía comentarios, Moreno fue con todo. Obviamente atacaba a los encomenderos, a los funcionarios que habían transgiversado el espíritu de las leyes de la India, y pedía a la audiencia que acabe con los abusos y la servidumbre. Bueno, a partir de ello, Mariano Moreno se convirtió en un gran defensor de los indígenas. Los últimos años en Chuquisaca, pese a que se había pronunciado en contra del orden colonial, para recibirse fue muy inteligente, desvió el tema, habló de matrimonios, de nupcias, y obtuvo su título de abogado. Bueno, después, posteriormente, conoce a Guadalupe de Cuenca, que se casan en el 1805. Anteriormente, Moreno cumplió los 2 años reglamentarios para su práctica jurídica que requerían un estudio jurídico en Agustín Gascón, que se llamaba, durante 1803 y 1804, y ya empezaba a asumir defensa de algunos indios. Directamente, Moreno se enfrentaba directamente con funcionarios. Por ejemplo, denunciaba al gobernador intendente de Cochabamba. Ya iba contra ese tipo de personalidades. Cuando él regresa a Buenos Aires en 1805, obviamente regresa porque se enfrentaba con el poder de Perú, del Alto Perú. Entonces él va a la capital del Virreinato del Río de la Plata, la audiencia lo habilita para ejercer su profesión, la cual poco después asume la defensa canónigo Melchor Fernández, que fue agraviado por el obispo de la ciudad, Monseñor Luis Riega. Y este nombre del joven abogado, brillante, sus actuaciones, Moreno se deslumbraba, mostraba lo que era capaz, ya empezó a sonar en esta gran aldea, y bueno, el resto ya es historia. Muchas gracias. Buenísimo, Juan, muchísimas gracias. Tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces con Carlos Moratorio. Carlos, el tiempo es todo tuyo. Bueno, perfecto. Avísame los 15 minutos porque yo no suelo tener la disciplina del anterior expositor, así que, bueno, que Dios se apiade de nosotros. Bueno, a mí me toca hablar de la representación de los hacendados, que fue, según algunos, el documento más importante de economía que se presentó en el Virreinato del Río de la Plata, en la historia del Virreinato del Río de la Plata, es decir, hasta 1810. La cuestión acá es ubicarse
cómo se llega a esta representación de los hacendados y por qué es Moreno el representante de los hacendados en la coyuntura que vamos a describir. La primera cuestión es que en 1809 se designa a Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo designa la Junta Central de Sevilla como virrey en el Río de la Plata. Cisneros viene con flojito de papeles porque el rey de España está preso de Napoleón, abdicó Carlos IV, Fernando VII es rey, pero está alojado en un palacio alojado de Napoleón, y están la lucha entre José Napoleón, que es el rey designado por Napoleón, José Bonaparte, que es el rey designado por Napoleón para gobernar España, y el pueblo español que no quiere, que es fiel a su rey. Entonces, la primera cuestión es que lo tenemos a Cisneros flojo de papeles porque no lo nombra el rey, sino una junta. Llega al Río de la Plata, tiene que reemplazar a dos virreyes, uno con un gran desprestigio, Sobremonte, y el siguiente con un gran prestigio, Liniers, pero al que le empiezan a tomar desconfianza las autoridades metropolitanas porque es francés, igual que el invasor José Bonaparte. Muy bien. Ahí se forma, a partir de la invasión de bonapartista a España, se forma una nueva alianza que es entre Inglaterra y España para defender la metrópoli contra el invasor francés. Y la otra cuestión muy importante en el contexto internacional es que a partir de 1805 y de la batalla de Trafalgar, Inglaterra ejerce el total dominio de los mares. Muy bien, entonces decimos, llega Cisneros, pero la situación del virreinato es de verdadero quebranto. El virreinato está quebrado. Han tenido que invertir muchísimo dinero, del escaso dinero que tenía el virrey, en toda la cuestión del armamento para las invasiones inglesas, en la primera invasión inglesa y luego en la preparación por una eventual vuelta que les sirvió cuando la segunda invasión de Huiteloque. Entonces el virreinato está quebrado. Es decir, tenemos un virrey que llega, una nueva alianza política en el mundo occidental y un virreinato quebrado. Dentro de ese contexto, el 17 de agosto de 1809, es decir, a los pocos días que llega Cisneros a Buenos Aires a hacerse cargo, dos comerciantes ingleses, John Dillon y John Twites, solicitaron a Cisneros permiso para descargar sus mercancías en el puerto de Buenos Aires, invocando el nuevo tratado Apodaca-Canning, que era justamente un nuevo tratado de ayuda y de comercio recíproco entre los españoles que estaban defendiendo la metrópoli, la península, y las fuerzas inglesas que estaban aliadas por el enemigo común. Vista la cuestión, Cisneros llega, ¿se me está escuchando? Porque acá tengo alguna dificultad con el internet, ¿se me escucha? Se escucha bien. Ah, perdón. Bueno, entonces Cisneros recién llegado, con poco poder interno todavía no acomodado en su sillón, esta petición de estos dos comerciantes ingleses, esta petición legal, porque ya vamos a ver que había mercaderías inglesas dando vuelta por todo el puerto, le da curso a las instituciones del virreinato para preguntarle si está bien que se abra el comercio a las mercaderías inglesas. Como luego vamos a ver, Cisneros es de la opinión favorable porque necesita dinero. En realidad, lo primero que tenemos que entender que si bien la cuestión de la representación de los hacendados termina siendo un alegato
en favor del libre comercio, la causa que lo origina no es el libre comercio. La causa que lo origina es que el virreinato del Río de la Plata necesitaba dinero. Muy bien, vistas las cuestiones, gira el expediente al Cabildo, el Cabildo le da un apoyo político a Cisneros recién llegado, va el expediente al Consulado de Buenos Aires. Recordemos que el secretario del Consulado de Buenos Aires era Manuel Belgrano. Ahí la cuestión fue un poco más tirante, pero 7-5 gana el permiso, la aprobación que le da el Consulado de Buenos Aires el 4 de septiembre estamos hablando siempre de 1809, a la propuesta de Cisneros, y ante ello viene la oposición de los comerciantes del Consulado de Cádiz. Los representantes del Consulado de Cádiz eran los que, según la normativa vigente en el Río de la Plata, tenían el monopolio del ejercicio del comercio. El monopolio del ejercicio del comercio lo tenían españoles. Españoles en cuanto al envío de mercaderías desde la península y españoles en cuanto a la recepción de mercaderías en Buenos Aires. Estos comerciantes del Consulado de Cádiz, representados por Miguel Fernández de Agüero, se oponen y dan una serie de explicaciones. Obviamente se oponen a cualquier liberación del comercio porque tenían la vaca atada. ¿Para qué iban a liberar nada si ellos eran los que importaban y ellos eran los que exportaban? Y además mercaderías venidas de la península. A esta presentación viene la presentación de lo que nosotros llamamos la representación de los hacendados, que en realidad ya vamos a ver que es un poco más larga. La carátula de la representación de los hacendados, que es redactada, no firmada, pero redactada por Mariano Moreno, que representa en su calidad de abogado a los hacendados de las dos orillas del Río de la Plata, es decir, lo que hoy sería Banda Oriental y lo que es la zona, digamos, bonaerense. La carátula es representación que el apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la Plata dirigió al excelentísimo virrey Baltasar Cisneros en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa. Esa es la carátula, porque estamos hablando de un expediente que luego se cristaliza en una gran, y muchos lo ven, como una gran declaración económica y política. Pero estamos hablando de un expediente. Muy bien. ¿Qué producían estos hacendados? Producían grasa, cebo, charque, carnes saladas. Todavía la carne salada no en una gran proporción, porque los grandes saladeros recién comienzan en 1810, pero tenían todo tipo de peligros y todo tipo de inconvenientes, porque siempre tenían que pasar por los mismos comerciantes y además tenían que comprar determinada mercadería a cambio de lo que exportaban y de lo que vendían, tenían que comprar determinada mercadería a los comerciantes de Buenos Aires de origen español y además de productos españoles. Muy bien. No voy a hablar de cómo era todo el sistema, pero el sistema era sumamente monopólico. Los Borbones lo habían ido aflojando y lo habían ido liberando, pero siempre con el monopolio de productos españoles, con el monopolio de comerciantes españoles desde Cádiz y con el monopolio de comerciantes españoles en Buenos Aires. Esto era un poquito dibujado, porque los mismos comerciantes españoles autorizados eran los que ejercían en muchos casos por averías entre comillas de algunos buques extranjeros, eran los que ejercían el contrabando en el Río de la Plata. Roberto Alemán
cuando tiene que explicar lo que pasaba en el Río de la Plata con el libre comercio, dice que los instrumentos preferidos para orientar el comercio colonial son netamente administrativos. Privilegios, licencias, permisos, registros, prohibiciones. Esa era la realidad del virreinato y del comercio en el Río de la Plata, hasta este primer escalón de la libertad de comercio, que fue la representación de los hacendados. Hernán Gómez, Hernán Gómez en la historia de Corrientes también nos explica, había aduana en Santa Fe, los buques que venían de Corrientes tenían que bajar su mercadería, para ir a Buenos Aires tenían que bajar su mercadería y subirla en carretas para llegar a Buenos Aires. Había aduana seca en Tucumán, había aduana seca en Córdoba, todas estas trabas que, como bien sabemos, luego la propia Constitución argentina suprime todas las aduanas interiores. Hablamos de 1794, que se hizo la nueva reglamentación borbónica, cediendo un poco de elasticidad en las relaciones comerciales, y la creación del consulado, del cual era secretario Manuel Belgrano, que desde mucho antes de esta exposición de la representación de los hacendados, había bregado por la libertad de comercio. Pero, como vimos en la votación del 7-5, tenía la mayoría Belgrano, pero muy justa. Bueno, hemos hablado de las aduanas interiores. ¿Qué dice la representación del Real Consulado Universidad de Cargadores de Indias de Cádiz? A Indias de Cádiz, al virrey Cisneros. Es decir, ¿qué le dicen los monopolistas al virrey Cisneros? Pongámosle atención porque esto es lo que va a contestar Mariano Moreno. Y si alguien ve algún parecido con la Unión Industrial, me avisa. Dice, primero, si se permite el libre comercio, primero tendremos una ruina total que produciría en el comercio de Cádiz y en la flota mercante española. El comercio de Cádiz es esa relación de comercio del puerto peninsular con el puerto virreinal que es Buenos Aires. Es decir, lo primero que dicen, si se abre el libre comercio, hay una ruina total en el comercio y en la flota mercante española. Segundo, que en pocos años los vínculos comerciales con la península desaparecerían y con ellos los vínculos políticos. Tercero, que afectaría, ¿cuándo no? Que afectaría a la producción local que no podría competir con los ingleses. Por ejemplo, el tucuyo o tela burda de algodón. El tucuyo o tela de algodón se producía en gran escala en el Alto Perú. Cuarto, que se empobrecería el interior, es decir, que se empobrecería el mercado interno. Y habría una gran miseria en el interior y un mayor odio a Buenos Aires. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar todo. Si alguien le ve algún parecido con lo que está pasando o con las declaraciones de industriales a lo largo del siglo XX en la Argentina, bueno, esto pasó hace más de 200 años. ¿Qué propone Miguel Fernández de Agüero, que es el representante de los comerciantes españoles, de los monopolistas? ¿Qué es lo que propone? Porque Cisneros no tiene, las arcas del virreinato están vacías. Entonces este hombre dice, alguna solución hay que dar. Muy bien, y los monopolistas, ¿qué es lo que proponen? Como proponen que no haya comercio libre, dicen, primero, no permitir ingreso de mercancías inglesas. Eso es lo primero que proponen los monopolistas. Segundo, ¿qué proponen? A ver si alguien le ve algún parecido con la actualidad. Aumentar los impuestos a la circulación de mercaderías. Parece que en 210 años no ha cambiado mucho el libreto. Carlos. Es decir, sí, perdón. Sí, te aviso, ya están los 15, pero tenés 5 minutos más de gracia. Bueno, vamos a ir rápido. Pero yo les quiero contar
qué era lo que pasaba, por qué era la galleta de la famosa representación de los hacendados. Entonces, dicen aumentar los impuestos a la circulación, los impuestos internos del virreinato. Y tercero, ¿qué genialidad se le ocurre a los monopolistas, a los que están en contra del libre comercio? Y bueno, lo de siempre, gravar a los propietarios de campos y comerciantes de frutos del país. Fantástico, completito. Este señor Miguel Fernández de Agüero podría ser un digno representante del partido oficial en estos momentos, porque la receta es con las diferencias de forma muy parecida a la actual. Muy bien, entonces tenemos a Mariano Moreno ante esto, los hacendados le piden a Mariano Moreno que haga esta representación, y fíjense algunos de los planteos de Mariano Moreno. Dice, primera cosa hay planteos políticos y planteos económicos. La primera cosa le dice a Cisneros Mariano Moreno, ¿no confirió el soberano a usted la alta dignidad de virrey de estas provincias para velar sobre la suerte de los comerciantes de Cádiz, sino sobre la nuestra? Después, le plantea Moreno y le dice, ¿por qué títulos se nos va a privar de unos beneficios que gozan indistintamente otros vasallos de la monarquía española, que no son más que nosotros? Que no son más que nosotros. Entonces hay un planteo que es un planteo que viene de la mano de la nueva tesis juntista promovida en ese momento por España, de darle mayor relieve a todas las juntas representativas de América en el momento y la emergencia que vive España. Se pregunta Moreno, ¿cuál es el consumo que la metrópoli ofrece a nuestros frutos o la activa exportación con que pueda suplirlo? Los pueblos que sostenían principalmente las relaciones ultramarinas gimen desolados bajo la opresión del enemigo. No hay fábricas en el día, ni podrá haberlas en mucho tiempo, porque los pueblos, se refiere a los pueblos de la península, que han resistido el yugo opresor, están todos ocupados en sostener su libertad. Muy importante. Y no nos olvidemos que Mariano Moreno, ante todo, es un abogado. Entonces, fíjense la chicana, a los abogados que me están escuchando, fíjense en los fundamentos, la chicana que Moreno le plantea en el escrito a Cisneros. Señor, ¿qué cosa más ridícula puede presentarse que la vista de un comerciante que defiende a grandes voces la observancia de las leyes prohibitivas del comercio extranjero a la puerta de su tienda, en que no se encuentran sino géneros ingleses de clandestina introducción? Es decir, Moreno les dice, ustedes piden el monopolio, piden que nadie pueda ejercer el comercio, que sean solo ustedes, y a la noche bajan mercadería inglesa de los barcos mediante el contrabando. Es decir, que le hace un planteo teórico y le hace un planteo práctico. Teórico en cuanto a la libertad de comercio y práctico donde les dice, ustedes mismos son los que están infringiendo la legislación. Muy bien. Y le tira una mano a los ingleses y dice lo siguiente, ¿será justo que presentándose en nuestros puertos esa nación amiga y generosa, ofreciéndonos baratas mercaderías que necesitamos y a España no nos puede proveer, resistamos la propuesta reservando su beneficio a 4 mercaderes atrevidos que lo usurpan con un giro clandestino? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que plantea Moreno? Moreno plantea, el planteo de Moreno tampoco es un planteo de absoluta libertad de comercio, porque estamos saliendo de un monopolio. Entonces dice, 1, admisión del comercio por 2 años, hasta que a futuras autoridades lo decidan prorrogar o no. 2, negocios solamente por españoles, es decir, no por los que tienen la autorización, pero sí por nativos y españoles. Es decir,
que el inglés debía venderle a comerciantes nativos, y estos eran los que ejercerían el comercio interno en el Río de la Plata. 3, libertad de elección de medios. Muy importante, 4, se pagarán aranceles de importación, porque el problema acá es la guita. Cisneros afloja porque no tiene plata, no porque le interese la libertad de comercio. 5, una cuestión muy cuestionable que la pone en práctica el otro Moreno, este que conocemos, el loco este el de la Secretaría de Comercio del gobierno de Cristina, lo pone 200 años después en práctica, que el introductor estuviera obligado a llevarse la mitad de los valores en frutos del país. Es decir, al que vende algo acá, esa teoría de que el que exporta algo al Río de la Plata tiene que importar algo del Río de la Plata. Ese balanceo en la cuota del comercio. Y los lienzos de algodón... Sí, ya te dejo. Dale. Y los lienzos de algodón, como eran una cosa ya industrial en esa época, tienen un arancel especial. Luego, seguramente en las preguntas quiero plantear las distintas opiniones que hay sobre si realmente esta representación de los hacendados es el libreto, es uno de los libretos o uno de los relatos ya de la Revolución de Mayo o no, porque hay opiniones enfrentadas. Muchísimas gracias y disculpen la tardanza. Muchísimas gracias, Carlos. No te preocupes. Estuvo buena la charla. Bueno, pasamos con el siguiente disertante. Luca, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Gracias al Club de la Libertad por la invitación. Y bueno, un gusto poder escuchar a los otros disertantes y bueno, también a Carlos Moratorio, que ya estuvimos el día del 25 de mayo también en el mismo panel. Así que bueno. Y bueno, justamente yo voy a hablar en este momento un poco del 25 de mayo y vamos a tocar el tema de cómo se desarrolló Moreno dentro de la primera junta. Pero antes vamos a hacer un poco de contexto en ese momento, ¿no? El 13 de mayo de 1810 llegó la noticia a Buenos Aires de que sucumbió la primera, la Junta Central de Sevilla, que era, bueno, ya el último bastión de la monarquía española, que, y como ocurrió en varios lugares de América Latina, Buenos Aires se sostuvo en que el virrey debía de renunciar, ¿no? Y bueno, también el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros tuvo como primera acción intentar ocultar esta noticia, que la gente no lo sepa, pero no tuvo tiempo porque se dispersó muy rápido la noticia. Esta Buenos Aires contaba con 40.000 habitantes, era muy pequeño, y todo el mundo hablaba sobre que las tierras españolas ya estaban en manos de Napoleón Bonaparte, que había colocado ya en el trono a su hermano José. Y la autoridad que había designado al virrey había prescripto y las facultades de este se encontraban en duda. Bueno, los criollos reclamaban que al no existir un monarca, la soberanía volvía al pueblo y que tenía derecho a formar un nuevo gobierno. Así que bueno, en esto se va a sostener también Moreno, y ahora lo voy a explicar más cuando lleguemos al tema de la Junta. Y bueno, después del Cabildo Abierto, del 22 de mayo, se hace una junta el 25 de mayo, como todos la conocemos, que tenía como presidente a Cornelio Saavedra, a Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan Larrea, Domingo Mateu y Miguel de Ascuénaga como sus vocales, Juan José Paso y Mariano Moreno como los secretarios. Y todos sabemos que Mariano Moreno tuvo este rol de secretario, pero yo considero que fue más profundo y trascendental. Incluso yo lo había estudiado, pero en este momento, cuando me puse a investigar para hacer esta disertación, me enteré de otras cosas que no tenía idea, así que es muy interesante que podamos ver que en solamente 7 meses, Moreno quedó ligado a una lista de acciones bastante revolucionarias, como por ejemplo que estableció una oficina de censos, planificó la formación de una biblioteca nacional, la Biblioteca Pública Nacional, reabrió los puertos de Maldonado, que es lo que hoy sería Uruguay, y los puertos de Encelada, Carmen de Patagones. También varios decretos
donde liberó a las antiguas restricciones del comercio y las explotaciones mineras. Intentó regular el ejercicio del patronato sobre la iglesia, ¿no? Que la iglesia en ese momento tenía un poder bastante fuerte. Estableció las ordenanzas militares para que los oficiales y cadetes, creó una nueva compañía de voluntarios y se organizó a la policía municipal. Bueno, pero durante los sucesos de la llamada Semana de Mayo se evidenciaron ya estas dos posturas, que acá es donde Moreno toma un papel muy fuerte, porque hay dos posturas, dos divisiones, hay como una especie de grieta dentro de la primera junta. Una estaba representada por Cornelio Saavedra, que era el presidente, que representaba una parte más conservadora de ese momento de la sociedad porteña, que pensaba en mantener la situación con España, mantener un buen trato con ellos, y después estaban las personas más revolucionarias representadas justamente por Mariano Moreno, que era su secretario, y muchos historiadores hablan de que Moreno fue el impulsor, ¿no?, y el promotor de esta revolución, que bueno, que también como hablaba Juan hace un rato, que fue estudiante de varios lugares, de varios escritos prohibidos, ¿no?, como Rousseau, Montesquieu, y él tenía gran simpatía por esto, ¿no?, por el contrato social también, que bueno, en ese libro justamente se habla un poco de lo que hablábamos recién, de que la gente decía que al no tener rey, el poder volvía a ellos y que ya tenían que designar un nuevo gobierno, formar o elegir a alguien más, ¿no? Y todo eso, como Moreno estaba formado, él representaba ese pensamiento, también muy basado en la Revolución Francesa, y por esta formación intelectual, su posición era extremista, ¿no? Y su mirada iba más allá de una simple proclama revolucionaria. Él se proponía modificar totalmente la economía y la sociedad virreinal que había en ese momento. Él tuvo el llamado Plan de Operaciones, donde Moreno manifiesta claramente su vocación revolucionaria, ¿no? Bueno, como ya se contó, él era abogado, periodista, era joven, ¿no? Tenía 31 años solamente en el momento de la revolución, era una persona muy joven, y la estrategia política consistía en unir a los patriotas que estaban dispersos por todo el virreinato, y que también varios de ellos coincidieron con estas ideas de Moreno, como Ser Belgrano, San Martín, y bueno, que después también la encabezó Güemes, más centrado en la historia, ¿no? Y dentro del plan, Moreno propone definir momentos y estrategias, como cortar cabezas si fuera necesario. Textualmente, como él lo dice, como lo estoy diciendo, no, justamente es una persona bastante extremista en este momento. No era la idea solamente de hacer una revolución, sino de cambiar todo el sistema visto en ese momento. Y además de hacer eso, él consideraba que era necesario la neutralidad o el apoyo a la potencia británica, ¿no? Y estimular la sublevación en el sur de Brasil para unir ese reclamo al de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, recordemos que cuando llega a América la información de que el rey estaba preso y todo lo que ya conocemos, varios lugares de América Latina toman, lo que es hoy América Latina, toman diferentes posturas. Algunos siguen respondiendo a España y otros, como Buenos Aires en ese momento, como es el Virreinato del Río de la Plata, decide que tiene que ir a abrirse, ¿no?, de ese momento. Y en cuanto a las políticas internas, insiste en un aumento de los fondos públicos para los gastos de la guerra. Era una persona que consideraba que era bastante importante eso, y eso lo propone en este momento de fortalecer la navegación y estimular la industria en general. Y la idea era conseguir una independencia absoluta, y lo expresaba, ¿no? Lo expresaba bastante todo el tiempo. Y él decía que las personas que eran más o menos tibias o silenciosas en una situación así, que no se definían por ningún bando, ¿no? O ir en contra del virrey, o mantenerse con España, le molestaban, ¿no?, las personas tibias que no iban tanto de ese lado. Bueno, para ir cerrando, voy a comentar también un poco lo que pensaba Saavedra, quien era el que lideraba la línea opositora, Moreno. Bueno, él era un líder viejo, una persona que no había terminado sus estudios, y él se dedicaba a las tareas de campo, básicamente. Era representaba los sectores más tradicionales, más conservadores de Buenos Aires, y se
y estos se conformaban con un cambio de gobierno que garantizaba la libertad solamente de comercio y la continuidad de la situación social, pero siempre siguiendo con una buena mirada a España y seguir teniendo relación. Y muchas personas, algunos decían que era un oportunista este señor Saavedra, porque él quería ser proclamado virrey, se habló varias veces de ser proclamado virrey incluso, y con los ingleses en España esa era su estrategia para cuidar los intereses de España, perdón, y esa era la estrategia que tenía. Bueno, eso es más o menos lo que yo tenía para contarles. Me parece muy interesante hablar sobre la participación que tenía Moreno. Yo creo que lo estudiamos siempre en el colegio, pero no hay algo que hablemos específicamente de estas disputas que hay, ¿no?, adentro del propio gobierno, de la propia Junta. Y bueno, me parece muy interesante la postura que tuvo Moreno, porque era lo que se necesitaba en ese momento también, y bueno, también, como lo comentaba Carlos recién, sobre sus posturas bastante radicales. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Luca. Bueno, pasamos al siguiente disertante y el último disertante de todos, Rodolfo. Bueno. Mientras entra Pampa, yo quisiera terminar el tema de los hacendados. Bueno, dale, te dejamos un tiempito de más. Dale, claro, Changui. Bueno, entonces finalmente Cisneros aprueba el tema de la libertad de comercio, apreciando algunas de las cuestiones que le plantea Moreno y aceptando el pedido de los dos comerciantes británicos. Lo acepta el 6 de noviembre de 1809, es decir, estábamos prácticamente a 6 meses de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo. Ahora, muy bien, ¿cuál es la importancia de la representación de los hacendados? Para algunos, la representación de los hacendados no tuvo ninguna influencia en la Revolución de Mayo. Por ejemplo, el historiador Diego Luis Molinari, en un texto que dice: la representación de los hacendados de Mariano Moreno hizo ninguna influencia en la vida económica del país y en los sucesos de Mayo. ¿Por qué? Porque recién el documento se supo públicamente luego de la Revolución, es decir, se supo 6 meses después. Y además, dice Molinari, la mayoría de la gente importante que movió, por decirlo así, la Revolución, no lo leyó. Otros, por ejemplo, Ricardo Rojas, dice: Moreno puso su oficio de abogado y su escritura como un arma tan eficaz como los sables de la milicia. Es decir, le encuentra a Moreno un papel destacadísimo en los movimientos prerevolucionarios de Mayo. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Acá ocupando un poco el tiempo, aprovechando. Bien, ahí se vuelve a sumar Rodolfo. En primer lugar, quiero agradecer a Virginia Segovia Cabrera, quien fue la que me dio el impulso para disertar en el día de la fecha. También me toca hablar de Mariano Moreno y la Gaceta de Buenos Aires. Y bien producida la Revolución de Mayo, y dentro del movimiento ilustrado que se había producido en ese momento y que estaba impactando recién en el Río de la Plata, la Junta de Mayo decidió fundar un periódico que mediante un bando del día 2 de junio del año 1810 fue administrador de ese periódico Mariano Aliberti, y como editor y como su redactor principal Mariano Moreno. Ese periódico tenía un acápite de Tácito que decía: raros los tiempos de felicidad en que era lícito pensar lo que se quería y decir lo que se pensaba. Y el bando de la Junta
que establecía el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la exacción con la que miran aquellos reservas y misterios invertidos por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Ese título de ese periódico tuvo la característica de que fue fuertemente influenciado por los movimientos que se iban generando gracias a en el transcurso y en el devenir de la Revolución de Mayo. Es decir, una vez producida la revolución, se reunió la Junta empezó a funcionar, pero luego, poco a poco, se fueron produciendo los levantamientos o el desconocimiento por la Junta de los pueblos de Montevideo, del Alto Perú, Paraguay y Córdoba, lo que hizo necesario incentivar aún más la guerra revolucionaria. Es decir, la Junta había comenzado, se había iniciado de una manera pacífica, pero poco a poco la realidad de la revolución y la realidad de las revoluciones que se fueron produciendo en la aceptación de esta Junta hicieron necesario ir yendo cada vez más a la guerra. Este periódico, La Gaceta, tuvo la característica que fue la parte más alta se tocó la gloria de Moreno y toda su preparación intelectual anterior, y fue como el fin de su carrera, porque poco tiempo después, en diciembre de 1810, como todos sabemos, iba a renunciaba a la Gaceta, partía para Europa, donde iba a fallecer muy joven. La característica, uno de los problemas con los que se enfrentó Moreno al editar los escritos de la Gaceta, fueron también el problema que 210 años después lo seguimos padeciendo, que es el de hasta dónde publicar y qué publicar. Moreno esencialmente consideraba a la libertad de expresión como absoluta y decía que la falta de una libertad de expresión del todo absoluta hacía que se propendiera al embrutecimiento de los pueblos. Pero el problema mayor se daba en que, como ya lo han manifestado, estábamos frente a una sociedad muy conservadora y de una alta religiosidad, lo que hacía necesario que se atemperen o sea necesario reducir o rebajar muchas veces los comentarios que se emitían a través de la Gaceta. La Gaceta también, como ya lo dije, constituyó el ideario político de la Revolución de Mayo y fue un poco la síntesis de todos los autores de la Ilustración, y no solamente de la Ilustración, sino también de aquellos autores españoles que habían traducido o habían tomado las ideas de la Ilustración y la habían trasladado a España, más específicamente de la Revolución Francesa. Culmino esta exposición destacando algo muy importante que poco se sabe de la obra de Moreno, que él, mientras trabajaba en la Gaceta, realizó
publicación de 200 volúmenes de el contrato social de Rousseau, que Norman Goldman en su excelente biografía sobre Moreno trata de dilucidar acerca de cuál fue la copia que utilizó Moreno para basarse o para realizar esta traducción del contrato social. La idea de Moreno lo hizo en realidad en dos partes. En la primera parte fue publicado, se publicaron 200 volúmenes y se trasladaron estos volúmenes a todo el virreinato, o lo que era el virreinato, perdón, en ese momento, y llegando inclusive hasta México, y se cree que hasta Estados Unidos. Fue una obra importantísima de divulgación de Moreno de la obra que él consideraba fundamental, que era el contrato social, porque él decía de que entre el pueblo español y los soberanos españoles no había un contrato social, sino que había, que entre los españoles de la península y sus gobernantes existía un contrato social, pero que en América ese contrato social no se veía reflejado, puesto que América había sido fruto de la dominación española y de su sojuzgamiento durante 300 años de el reino de España en esta tierra. Eso esencialmente era lo que decía Moreno respecto a la obra de Rousseau y la difusión que hizo, que se vio interrumpida por su fallecimiento. Para finalizar, termino con dos hechos anecdóticos. El primero es que la Gaceta se emitía una vez por semana, su suscripción era anticipada, y en el resto de los pueblos del virreinato debía leerse en el púlpito de las iglesias. También otra característica que tenía era que trataba de sintetizar todo lo que sucedía y acontecía en el devenir de la Junta. O sea, no solamente tenía escritos de tipo político, sino que se refería a cuestiones de régimen económico, a informaciones de todo tipo de la Junta de Gobierno, de la primera Junta. Y por último, cuento una anécdota de Saavedra, ya en los lejanos tiempos, de cuando ya era casi anciano, que dice: Eugenio Balbastro, en el Buenos Aires de esa época, salía a la puerta de su casa con un ejemplar de la Gaceta, y si pasaba algún paisano, lo paraba y le preguntaba si había leído el número de ese momento, y si la persona le contestaba que no, él trataba de explicarle de la mejor manera posible lo que decía o lo que se expresaba en la Gaceta. Finalizo mi exposición, doy muchísimas gracias al Club de la Libertad por permitirme participar. Pido disculpas por los inconvenientes técnicos, pero bueno, es lo que sucede en la modernidad que nos toca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, no te preocupes por los inconvenientes. Bueno, ahora tenemos un pequeño... Voy a tratar de entrar de nuevo. De hacer preguntas. Así que, bueno, los escucho. Si alguno quiere, puede levantar la manito en el chat y vamos con las preguntas. Sí, Carlos, arranca. Quiero contar muchas cosas, Carlos, hoy. Sí, pido disculpas, pero lo que pasa es que es un tema muy estratégico, de la representación de los hacendados, y quizás no es lo más conocido que tenemos de Moreno. Hablamos mucho de la Gaceta, hablamos mucho de su actuación como secretario de la Junta, y no hablamos tanto del tema de la representación de los hacendados. Miren, le dice Moreno al virrey: los apuros se remediarán con dignidad cuando la libertad de comercio
abra las fuentes inagotables del rápido círculo, que tendrán entonces las importaciones y respectivos retornos. Libre vuestra excelencia de las urgencias que ahora lo afligen y ligan, desplegará en toda su extensión las benéficas ideas que harán memorable su gobierno. La metrópoli recibirá cuantiosos socorros y el país será feliz, contando con recursos efectivos que aseguren interior y exteriormente su tranquilidad. Es una declaración contundente a la libertad de comercio, dicha 6 meses antes de la Revolución. Y cuando el español, el representante de los intereses de los comerciantes que tienen el monopolio del comercio, dice que su presentación es que los hacendados y los labradores les dice que son la plebe, y Moreno, 6 meses antes de la Revolución de Mayo, le dice la célebre frase: sostengo la causa de la patria. Gracias. Gracias, Carlos. Acá ya tenemos una pregunta de Carlos Hernández. Dice: algunos historiadores atribuyen la inestabilidad de la Argentina a la mano de los jacobinos de la Revolución de Mayo, que eran encarnados por Moreno. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, sí y no, porque hay distintas anécdotas de Moreno. Primero, hoy se dijo del tema de la traducción de Rousseau de Moreno. Y justo Moreno se olvidó del capítulo en la traducción que Rousseau hablaba en contra de la Iglesia. Es decir, que Moreno era un revolucionario y todo, pero tampoco comía vidrio. Es decir, que en algunas cosas él se iba adaptando al entorno en el que vivía. Hay una cuestión, sí, que tiene que ver con una actitud un poco, digamos, fuerte de Moreno y de la primera junta, que es el famoso fusilamiento de Liniers. Cuando él manda a Castelli, porque lo detienen a Liniers en Córdoba, porque Liniers quiere defender la supremacía española, un mes después de la Revolución de Mayo, lo detienen para traer a Buenos Aires. Pero Liniers era el conde de Buenos Aires, era un héroe en Buenos Aires. Entonces la Junta, temiendo el levantamiento que puede haber de alguien en apoyo a Liniers, que había defendido a Buenos Aires en 1806 y 1807, decide cortar por lo sano. ¿Qué es cortar por lo sano? Fusilarlo. Y entonces lo manda a Castelli y le dice: tenés que hacer tal cosa. Y es contundente. Lo borra físicamente de la faz de la tierra a Liniers. En eso tendría una actitud jacobina. Pero después, por otro lado, se dice que hay un plan de operaciones de Moreno, muy jacobino y muy contundente y muy revolucionario, y muchos historiadores ponen en tela de juicio que realmente lo haya escrito Mariano Moreno. Así que las actitudes de Moreno pueden resultar, en algunos casos sí, muy radicalizadas, pero en otras no tanto. Y hay algunos historiadores, como Félix Luna, que no le aplican a Moreno un jacobinismo tan acendrado como a veces se dice. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguno más tiene alguna inquietud? Si quiere levantar la manito, yo acá les doy. Primero quiero agradecer las excelentes exposiciones que hicieron y les pregunto a quien quiera contestarlo. Hay una vieja frase sobre la que todos los historiadores están de acuerdo, que es: a Moreno lo tiraron al agua. ¿Sí? Que Tato Bores la solía usar en sus famosos monólogos. Ahora bien, como recién explicó Carlos, sí, hay una versión de que Moreno fue
el, el, el mandante del fusilamiento de Liniers. ¿Y cuál creen ustedes que es la mejor de las dos versiones que circulan sobre la muerte de Moreno? ¿Cuál es la que más creen ustedes que es cierto? ¿Que fue una venganza por el hecho de haber fusilado a Liniers, el héroe de Buenos Aires, o que fue directamente un plan mandarlo para sacarlo directamente del medio del planteo más conservador que tenía la Revolución de Mayo? Sí, Carlos, adelante. Sí, yo de las dos, yo después de haber repasado un poquito más, porque con esto del homenaje tuve que repasar un poquito más, yo no creo que haya sido la muerte de él un plan orquestado. Sencillamente porque era muy precario todos los elementos que tenían a bordo, y el capitán del barco le da unas medicinas, como si yo agarrara las medicinas del depósito de las vacas y se las doy a un humano. No había médico a bordo. Es decir, yo creo que ahí realmente hubo una falta de la debida atención. Y por otro lado, creo que el hecho de mandarlo a Inglaterra y de sacarlo del gobierno ya era suficiente. Es decir, no creo que la Junta estuviera planeando desaparecerlo físicamente a Moreno, porque ya lo habían desaparecido políticamente. Él había sufrido una grave derrota con la ampliación de la primera Junta convertida en Junta Grande, porque automáticamente Moreno perdía influencia y Saavedra tenía la mayoría con la gente que venía del interior de las provincias. Así que realmente creo que, es decir, todo puede haber pasado, yo no estuve ahí, pero no creo que haya sido un asesinato en alta mar de Moreno, porque políticamente ya estaba liquidado. Muchas gracias, Carlos. Bien, si alguien tiene alguna consulta o quiere agregar alguno de los disertantes algo más. Sí, una de las cosas que decía Carlos también, que yo también pensaba que lo habían mandado a matar, porque yo me acuerdo que no me acuerdo en qué programa vi, que cuando lo tiran al río El Cajón, le estaba envuelto de una bandera inglesa. Eso era como mostrar así, pero después fui leyendo y también comparto la teoría de Carlos, que lo querían hacer desaparecer políticamente, no físicamente. Era eso nomás lo que quería agregar, pero muy corto. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, si no tienen alguna otra consulta, les agradezco a todos por la participación, sobre todo a los disertantes que tuvieron 10 puntos, la verdad se portaron bárbaro. Así que bueno, les quiero comentar que el próximo sábado tenemos el evento de Ludwig von Mises, ¿sí? Así que a las 18 horas también. Así que bueno, les agradezco nuevamente la presencia y bueno, eso es todo por hoy.